Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Hoy vamos a hablar sobre 10 arquetipos para construir equipos del futuro. Gracias por vuestra asistencia al seminario y bueno, para hablar de modelos y herramientas para poder reinventar los equipos y también para facilitar esas nuevas formas de pensar de cara sobre todo a las organizaciones del futuro. Contamos hoy con nuestro experto que, bueno, muchos de los contenidos que explique tratan de y aparecen en el libro que lleva el mismo título que el webinar, 10 arquetipos para construir equipos del futuro. Muy buenos días, Héctor Infer, socio fundador de Transform Action Spain. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar en este webinar de ORH y por acercarnos y explicarnos todos estos arquetipos. Gracias de nuevo a los asistentes y recordaros que durante la intervención de Héctor nos podéis ir haciendo todas las cuestiones que tengáis en el apartado de preguntas y que al final vamos a intentar contestar a todas ellas. Muy bien. ¿Empezamos cuando Cuando quieras? quieras. Sí. Vale, muy bien. Yo no los veo. Buenos días. Vamos a hacer una síntesis y luego crear un espacio en el que podamos compartir y todo lo que lo que vamos a ver en este webinar, lo aplicamos en empresas hace bastantes años y con gran satisfacción por parte de los clientes. Así que nos encanta compartir buenas prácticas y básicamente hemos preparado una pequeña introducción para meternos en tema, la influencia que tienen los nuevos tiempos en los cambios de paradigmas, de dónde proviene todo esto aluvión de cambios que estamos llevando adelante, cómo alinear la cultura con la estrategia, cómo funciona el modelo en que está basado, cómo se integra con otros modelos culturales y vamos a ver alguna herramienta que nos dé una idea de cómo es posible reinventar los equipos para transformar las organizaciones. ¿Ok? Así que vamos a procurar hacer esto ameno. La parte más divertida van a ser las preguntas y los ejemplos. ¿Ok? Vale. Entonces, básicamente para confirmar un poquito en qué negocio estamos, vamos a decir que una estrategia cobra vida cuando las personas y los equipos la ponen en práctica hacia el interior y el exterior de su organización. Esto resulta complejo en este momento porque en la mayor parte de las organizaciones en permanente cambio, los cambios de estrategia no son asumidos ni apropiados por la gente con el tiempo, con la velocidad, con la agilidad y la calidad que se espera. Por lo tanto, suele haber contradicciones entre la promesa de marca y la experiencia real que tenemos con las organizaciones. Y esto no solamente opera hacia el interior de las organizaciones, con lo que sería la experiencia de los colaboradores, sino también hacia los clientes y los públicos de interés. Con lo cual, podemos afirmar que cuando los equipos piensan y actúan alineados con la estrategia, se transforman en una ventaja competitiva, porque lo que la organización predica, lo practica. Y esto genera engagement, tanto sea de empleados, como de asociados, como proveedores, como clientes, como usuarios, etc. Lo contrario genera rechazo. ¿Qué se ha descubierto en todo el planeta? Que simplemente comunicar una nueva estrategia junto con los principios y los valores que la impulsan y todo lo demás, es algo que se hace muy fácilmente con una agencia de publicidad o en casa, pero definitivamente no es suficiente para cambiar las formas de pensar y actuar de las personas, porque las personas tenemos inercia y seguimos con nuestro programa anterior. Por ese motivo, y esa es la propuesta de nuestro modelo, que por otro lado lo tenemos en un libro que hemos editado y que tiene ejercicios basados en las cartas de los 10 arquetipos culturales, es que es importante enfocar esto como un cambio cultural. Y acá tenemos un ejemplo de paradigmas, ¿no? Estamos desde hace muchos años, desde el año 94 se publicó la primera guía para impulsar el desarrollo personal y organizacional, lo hizo Brian Hall, con un modelo de 7 estadios en la evolución de las personas y los equipos,
y con un modelo de 120 valores, que luego en el año 98 Richard Barrett, que nosotros lo publicamos en español, publicó Cómo liberar el alma de las empresas, entendiendo que cuando funcionamos por valores podemos hacer conectar el propósito de las personas y de la organización, porque ya no solamente vemos al empleado como alguien que viene a satisfacer sus necesidades básicas, sino alguien que tiene motivaciones superiores para conectar y contribuir al propósito de la organización. En el 2001, coincidiendo con el anuncio de Agile, el agilismo, que también tomó material de esto, Jim Collins nos habla de poner la persona en el centro para pasar de las buenas organizaciones a las grandiosas, from good to great, que se publicó en Deusto como las empresas que sobresalen. Más tarde aparece Raxi Sodia con la Firms of Endearment, un nuevo tipo de empresas que declararon que en vez de ser las mejores del mundo, quieren ser las mejores para el mundo, y cómo de esta pasión y de este propósito generan vínculos con los empleados y con los clientes semejantes a los que genera un equipo de fútbol o de básquetbol o de béisbol, ¿ok? Hay nuevamente Richard, que también lo publicamos, genera la organización impulsada por valores. Luego Frederic Laloux publica Reinventando las organizaciones. Nuestro amigo Salim Ismail publica Organizaciones exponenciales. Y nosotros sintetizamos toda esta experiencia en nuestros 20 años ayudando a estos procesos de cambio de paradigma y evolución con los 10 arquetipos que nos permiten construir los equipos del futuro. A mí me gusta hacer esta correlación porque todo lo que hacemos crece o se desarrolla a partir del precedente de gente que lo ha investigado, y todo este lenguaje es el que está dando vuelta en este momento en el mundo para ver cuáles son los métodos más ágiles de alinear a las personas y a los equipos con las estrategias, con la velocidad y la agilidad y la calidad que requieren las organizaciones. ¿Cómo evolucionan los líderes? Bueno, este cuadrito es bastante gráfico. Si nosotros vemos el eje horizontal es la cultura de color verde, el eje vertical es el rendimiento y la bisectriz o la diagonal es el engagement, la implicación de las personas. Venimos de un modelo de organizaciones jerárquicas, convencionales, diríamos newtonianas, en el sentido de que las personas son gestionadas como si fueran componentes de una máquina, destinados a cumplir tareas y lograr objetivos que no pueden cuestionar. ¿Okay? Este modelo nos sirvió durante décadas y aún más para ser exitosos, pero hoy se queda corto porque en términos de rendimiento, las organizaciones convencionales tienen una especie de alergia y parálisis frente a la complejidad de los entornos VUCA y de todos los cambios que hay que metabolizar en este momento en las organizaciones, y definitivamente dirigir para que cumplan y controlar o gestionar para que logren no es una buena fórmula para captar millennials que se queden trabajando con nosotros. Entonces, en este momento, las organizaciones están viniendo de este pasado, que todavía lo tenemos muy activo en nosotros mismos, a transformarse en organizaciones donde el cambio es radical, porque lo que estamos hablando es de invertir la pirámide, de pasar de una jerarquía a una redarquía. Y este discurso está muy instalado, y esta aspiración estratégica en muchas organizaciones, donde invitamos a que las personas vengan a contribuir a un proyecto en el que eligen participar. ¿Ok? Y este sería el cambio en todo el planeta. En todo el planeta hay un discurso de este tipo, donde vamos a trabajar juntos, te vamos a inspirar, te vamos a empoderar, pero cuando vamos a las organizaciones todavía nos encontramos con cuestiones, digamos, del pasado, porque cuesta mucho cambiar los hábitos y esto produce rupturas. La organización del futuro requiere equipos dispuestos a aplicar nuevas formas de pensar y actuar. La organización del futuro no funciona por compliance, no funciona simplemente por control o por cumplimiento de objetivos. La organización tiene que ver con la capacidad de equipos autoorganizados que trabajen como células, que tienen un propósito superior
y están conectados pensando y actuando dentro del proyecto de la empresa con mentalidad de dueño, como si fuera su propio chiringuito, como decimos en España, ¿no? Y este es un cambio importante, atractivo para las nuevas generaciones de Millennial y Centennial, muy difícil de metabolizar para el resto de organizaciones que han tenido muchos años con otro tipo de cultura. Lo que postulamos nosotros en el modelo de los 10 arquetipos es que las organizaciones funcionan como organismos vivos que emplean arquetipos culturales, es decir, modelos, referencias históricas, las maneras de actuar que hemos visto en casa, que hemos vivido en nuestros empleos, que hemos experimentado en las universidades o en las escuelas de negocio, constituyen a lo largo de los años una especie de nube de donde nosotros sacamos información en forma de arquetipos o modelos que replicamos en la situación de trabajo actual. Y que estas organizaciones tienen las mismas necesidades y motivaciones que las personas que las integran. Si vamos a hablar del modelo de necesidades, utilizamos el modelo de Barrett para explicar el fundamento del modelo y decimos que de alguna manera las organizaciones, bueno, aquí la tecnología está fallando un poco, perdón. Las organizaciones, bueno, lo vamos a hacer por pasos. Las organizaciones vienen a satisfacer las personas en las organizaciones, perdón, necesidades básicas para satisfacer su propio interés. Una organización convencional es una organización que tiene la creencia de que la gente viene a resolver sus necesidades de supervivencia, pertenencia y autoestima. Digamos, el juego de tener un empleo sería la capacidad de tener seguridad material, nivel 1 de supervivencia, necesidad básica para satisfacer el propio interés, la necesidad de afiliación y pertenencia, de sentirme apreciado y formando parte de algo que incluye a otras personas, y las necesidades de autoestima que tienen que ver con el resultar fiable y competente y tener admiración por aquello que hago. Maslow durante años postuló que estas eran las necesidades básicas y empezó a detectar personas que llamó trascendentes, que salían de este modelo, que es muy estresante porque las necesidades básicas motivan por carencia, o sea, me movilizo a buscar seguridad económica cuando siento que no la tengo, me movilizo a relacionarme con los demás cuando mi WhatsApp tiene telarañas, o me movilizo para resultar significativo para los demás cuando hace tiempo que no recibo estímulos o me gano una medallita, ¿no? De pronto Maslow descubrió que había personas trascendentes que querían expresar su propio punto de vista, o sea, en vez de tener, tener y tener, ser. Y a estas personas las puso en un cuarto nivel que los llamó a aquellas personas que quieren tener una vida con sentido. Para nosotros es el arquetipo facilitador y es la clave para innovar, porque mientras que es el temor y la cautela la que nos rige cuando estamos en los niveles básicos, cuando estamos en el nivel 4 tenemos audacia y una vida con sentido cuando descubrimos que se trata de manifestar nuestras necesidades, motivaciones superiores de conexión, contribución y servicio. O sea, vengo a trabajar todos los días para satisfacer mis necesidades básicas porque soy un pringao, porque no soy millonario, ¿ok? Vengo a trabajar todos los días, nivel 4, porque es un proyecto en el que estoy eligiendo participar, o vengo a trabajar todos los días para construir un mundo mejor, conectando con otros, contribuyendo en equipo y poniéndonos al servicio de un propósito superior, ¿vale? Curiosamente, el discurso de las organizaciones está trabajando en el 567, ¿ok? Y acá vemos cómo estos arquetipos generan los comportamientos laborales. Por ejemplo, si yo vengo a trabajar desde mi práctico, lo que vengo es a satisfacer necesidades de supervivencia y lo que quiero es conseguir seguridad financiera y estabilidad laboral a largo plazo a cualquier coste. ¿Ok? Si vengo con mi sociable activado, lo que vengo a trabajar es para conseguir aprecio, respeto y reconocimiento de los integrantes de la organización. Y rápidamente, en forma intuitiva, estos prototipos la gente los identifica, ¿no? Por ejemplo, si vengo a trabajar con mi experto para satisfacer necesidades de autoestima, quiero progresar laboralmente, crecer como profesional, resultar fiable y competente. Y ahí se van dando los perfiles, ¿no? Los pragmáticos, que los llamamos los prácticos, los sociables,
los que vienen a realmente generar relaciones de armonía y de lealtad, los expertos que vienen a lucirse, luego vienen los facilitadores, que son los que vienen a impulsar la participación, a aprovechar la diversidad para innovar y reinventar, si se aburren, si no hay mucho cambio, y finalmente las personas más altruistas, que pueden venir a trabajar todos los días para conectar con otros y crear un espíritu de comunidad, con visión y valores comunes, cooperar para marcar la diferencia y hacer algo útil para la humanidad. Las nuevas generaciones están muy identificadas con los niveles 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Las generaciones que pueden ser nuevas pero que todavía están con otro programa, vienen a trabajar desde estos niveles más operativos. Y también tenemos aquellos que ven la organización como un lugar hostil y que vienen a competir, vienen a crear relaciones de lealtad entre colegas por encima del interés de la organización o vienen a marcar territorio, que sería lo que llama Barrett la entropía cultural. Todo esto lo hemos estructurado en un modelo muy comprensible donde las personas pueden ver esto como modos de funcionamiento o modalidades o estados del yo que explican el origen y la finalidad de las conductas que observamos en nuestra situación de trabajo y nos permiten hacer una reflexión sobre eso y desactivar aquellos arquetipos que no son productivos en una determinada situación y activar otros que nos permiten lograr resultados. Los arquetipos culturales crean la cultura de los equipos y los equipos crean la cultura de las organizaciones. Y esto es muy importante porque toda nuestra experiencia y la literatura especializada en esto nos dice que en realidad las organizaciones no se transforman. Lo que se transforman son las personas. ¿Y cómo se transforman las personas? Activando o desactivando arquetipos. Y estos arquetipos generan la cultura, si se fijan en la gráfica, una cultura, una organización ágil de alto rendimiento, utiliza todos los arquetipos. Una organización convencional utiliza el práctico, el sociólogo y el experto y funciona a partir de necesidades básicas, con lo cual tiene una razonable cuota de estrés en un entorno buca. Cuando en la organización empieza a sobresalir es porque tenemos personas que tienen la capacidad de ser invitadas y de responder, de usar su facilitador, que es el 4, que se maneja con audacia para reinventarse y reinventar. Y cuando estamos trabajando en los niveles superiores, tenemos personas que operan desde la confianza y que vienen a cumplir aportando valor y a lograr marcando la diferencia. Es decir, esto es la fórmula que en este momento proponen las organizaciones en los equipos del futuro, equipos de alto rendimiento con un compromiso de contribuir aportando valor y marcando la diferencia, enfocados en un propósito superior. ¿Cómo responden estos arquetipos ante el cambio? Bueno, primero que cada arquetipo es un tema personal. Usted lo pueden invitar a usar determinados arquetipos, usted no acepta y se marcha. O usted se adaptó o usted puede trabajar. En el libro hay ejercicios para que usted reconozca la influencia que tienen los arquetipos actualmente en usted y en qué dirección los quiere cambiar o invitar a otras personas a modificar sus arquetipos. Y como decíamos antes, cuando nosotros pensamos que la organización es un sistema humano que creamos y cuidamos entre todos, estamos operando desde el tutor, el mentor y el sabio. Eso es interno de cada persona. Esto nos hace sentir confiados e impulsamos los cambios y los aprovechamos para crear valor para la organización, el 5, para marcar la diferencia con los públicos de interés, el 6, y para asegurar la sostenibilidad de la organización. Cuando estamos en nuestro facilitador o tenemos la posibilidad de activarlo, porque muchos de estos arquetipos se instalan por defecto, pero cuando eres consciente tú eliges desde dónde quieres actuar, tú ves la organización como un proyecto en el que elijo participar y por lo tanto tienes la capacidad desde la audacia de pensar y actuar fuera de la caja, de las tradiciones, asumir los cambios, aprovecharlos para reinventarte y reinventar. Cuando estás operando, que esto te va a hacer consciente de manera inconsciente y no deliberada, desde la mirada del práctico, el sociólogo y el experto, la mirada operativa, la organización es un problema con el que tengo que lidiar todos los días
y los cambios hay que tomarlos con mucho cuidado, con mucha cautela, porque lo primero que veo es lo que puedo perder, ¿eh? ¿Y qué cosas no quiero arriesgar? El práctico no quiere arriesgar su seguridad, el sociable no quiere arriesgar sus relaciones significativas, trayendo esas cosas raras, ¿eh? Y el experto lo que quiere es asegurarse de que se haga lo que se haga, no va a dañar su preocupación, su reputación, ni aquella imagen y prestigio que ha logrado unir en la organización. Evidentemente, cuando nosotros estamos operando en la zona roja, con los arquetipos reactivos, creemos que la organización es un territorio hostil, porque hemos aprendido eso de pequeño, de diferentes organizaciones, y esto hace que demonicemos el cambio, lo veamos como una amenaza que pone riesgos y los resistimos diciendo que no hay tiempo, no hay dinero, las personas no están preparadas y hay muchas dudas sobre la efectividad real que pueden tener los cambios que estamos proponiendo. Y entonces fíjense que si nosotros no cambiamos la persona, digamos la aplicación que la persona está usando para decodificar la realidad, vamos a remar contra corriente, ¿no? Y también en el sentido inverso. Cuando viene gente, imagínense, a un proyecto en el que elijo participar para sumarme a otros y cuidarlo, y me encuentro con un líder, con un equipo que lo ve como un problema, como algo hostil, se produce un razonable cortocircuito y una ruptura de la relación. Entonces, ¿qué estamos usando con los arquetipos? Un modelo evolutivo. Fíjense que cuando nosotros vemos la cultura de organizaciones y vemos la contribución de diferentes personas, vemos que existen organizaciones ágiles de alto rendimiento, organizaciones que sobresalen, organizaciones convencionales y organizaciones tóxicas, y estos pueden ser equipos dentro de una misma organización, ¿ok? Y estos han sido estudiados, por ejemplo, por Frederic Laloux, que tiene el modelo TEAL. Las organizaciones TEAL están enfocadas en el servicio, tienen líderes visionarios que quieren marcar la diferencia. En mi modelo de arquetipos son los líderes sabios y mentores, o los equipos sabios y mentores. O funcionamos desde el tutor, que según Brian Hall sería el colaborador, según Barrett el que genera cohesión interna, según Frederic Laloux las organizaciones verdes, y en nuestro caso el que genera espíritu de comunidad y que está más interesado en un resultado colectivo que en un extraordinario resultado personal. Fíjense que tutor, mentor y sabio son tres dimensiones de ponerme al servicio de la organización, donde las que vengo a la organización es a dar. El facilitador, vengo a la organización a transformar, a cambiar, y en el práctico y sociable y experto, vengo en las organizaciones ámbar a resolver mis problemas de vinculación, etcétera, pero no vengo a sacar, no a poner, ¿no? Y entonces son choques inclusive que se producen dentro de la misma persona cuando se le activan diferentes dimensiones. Y las organizaciones rojas, que Richard las llama entropía cultural, las personas vienen a resolver cuestiones que no tienen que ver con el trabajo porque su mapa de arquetipos tiene un virus informático, ¿no? Y entonces esto le genera una comprensión distorsionada de lo que pasa en las organizaciones. ¿Cómo reinventamos los equipos? Muy fácil, y estamos perfectamente en hora. Si usamos la denominación de Jim Collins, tenemos que movernos from good to great. Good team, un buen team, es un team tradicional que está funcionando en base a un esquema jerárquico obsoleto porque ya no permite lograr el nivel de resultado y el nivel de engagement que necesitan hoy las organizaciones. Great team, un team donde los líderes se ponen al servicio de los equipos, los inspiran y lo empoderan y no tienen miedo de transformar. Y los equipos, fíjese que cuando nosotros vemos la definición en los equipos de una organización jerárquica, es que usted trabaja para alguien. En cambio, cuando usted ve la descripción de los equipos o de las jerarquías de los nuevos modelos, que dialogan mejor con las nuevas generaciones, usted viene y usted genera impacto. O sea, usted no es un mandado que tiene que hacer lo que alguien le pide o le ordena, porque si no el otro se enfada o lo pone en peligro a su trabajo. Usted es alguien que viene a conectar con un propósito superior, a contribuir, a marcar la diferencia, y esto es una película diferente. Y es la película
que quieren ver las personas en las organizaciones y que las organizaciones les quieren mostrar a sus públicos de interés. Y entonces, ¿qué es la transformación cultural? Fíjese, si nosotros vemos en el eje vertical la producción de un equipo, sus indicadores de rendimiento, y en el eje horizontal vemos la cultura del equipo, la transformación del equipo no va a ser otra cosa, que un cambio, un proceso enfocado en mejorar resultados actuales y alcanzar resultados deseables del equipo, mediante la activación de nuevas formas de pensar, valores y de actuar, conductas, es nuevos arquetipos de los integrantes del equipo, que rompen la antinomia. Se acuerda que durante muchos años la gente decía, si me dedico al rendimiento, la gente se estresa. Si me dedico a pensar en la gente, me tengo que olvidar del crecimiento, porque y entonces lo único que hemos hecho es unir dos variables que van asociadas, porque es posible mejorar el rendimiento de un equipo aplicando arquetipos y valores que a su vez generan engagement, que no es antagónico, que el modelo que se tienen que sentir mal, tienen que sufrir y tienen que tener miedo para darse cuenta que vamos en serio, es una antigüedad, es digno de los dinosaurios, es la empresa convencional que tiende a desaparecer en todo el planeta porque no puede manejarse en un entorno VUCA, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, requiere de los arquetipos superiores, 4, 5, 6, 7. Los arquetipos 1, 2, 3 se achicharran, se queman, no tienen ancho de banda, no tienen aplicación para responder y lo que van a estar es en una queja constante. Así que dado y considerando que el mundo va a ser cada vez más volátil, incierto, complejo, ambiguo, fíjese el coronavirus, quien se lo esperaba, es como interesante a nivel personal plantearse cómo activar los arquetipos 4, 5, 6, 7 y dejar los otros que, si bien son útiles para conseguir determinado nivel de resultado, implican un nivel de sufrimiento importante. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo se construyen los equipos? A través de un proceso que tiene 3 pasos. El primer paso es la toma de conciencia, es decir, si yo no veo la recompensa, lo único que voy a ver es el esfuerzo de cambio, a ver qué es lo que hay ahí para mí, asumir responsabilidad, para lo cual me tienen que empoderar, y hacer un acompañamiento, porque de lo que estamos hablando es de un proceso de modificación del comportamiento. Seguramente todos ustedes conocen los Weight Watchers, que son los que se cuidan para bajar de peso, que hacen sesiones semanales, o Alcohólicos Anónimos, que va todas las semanas para reforzar. Un cambio de conducta lo que necesita es un acompañamiento. Y entonces, ¿cómo empezamos a tomar conciencia? Empezamos a tomar conciencia en este modelo, primero, cuando detectamos qué oportunidades de cambio y evolución tenemos en el equipo. Cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia que si seguimos viendo el mundo solamente desde el práctico, el social y el experto, lo único que nos espera es sufrimiento y baja productividad porque la queja no resuelve la papeleta de ser competitivos. Cuando asumimos responsabilidad y nos damos cuenta cómo podemos activar nuevos arquetipos, generamos iniciativas que nos van a permitir ahora transformar la cultura, el engagement y los rendimientos de los equipos a partir de los cambios individuales. Y este proceso nos va a permitir activar nuevos arquetipos y de alguna manera explorar nuevas formas de pensar y actuar para poder alinear al equipo con la estrategia de la organización. Y como final de este proceso, que tiene subes y bajas, no es lineal, nos vamos a encontrar con equipos ágiles de alto rendimiento alineados con la cultura y la estrategia de la organización, donde las personas están operando desde otro nivel de conciencia. Y este es un proceso que tiene que tener un retorno y tiene que tener un ROI y tiene que tener una medición. ¿Okay? Entonces, como mensaje final, las personas llevamos nuestros arquetipos culturales a la situación de trabajo y desde esos arquetipos nos movemos. Para cambiar nuestra situación personal y la situación de trabajo, tenemos que atrevernos a explorar formas diferentes de pensar y actuar que curiosamente todos tenemos, pero a veces por falta de uso nos hemos perdido el camino lógico que me permite conectar con mi dimensión facilitador, etcétera. Y les voy a dar con esto un ejemplo muy sencillo.
En el arquetipo 2, el sociable, está el foco en la satisfacción del cliente, está la simpatía, la cordialidad, el cuidarlo al otro, escucharlo. En el arquetipo 6 está la empatía, o sea, la empatía complementa la simpatía y está la capacidad de ponerse en el lugar del otro, conectar a través del diálogo y es la capacidad de fidelizar clientes. Fíjese que todos tenemos esa capacidad de empatía. Usted puede tener empatía con su perrito, con su gatito, con su pareja, con sus niños, con lo que sea. Sin embargo, cuando nos programamos desde el 1, 2, 3, mostrar empatía sería mostrar ser flojo, vulnerable, poco respetable. Y entonces yo he trabajado con gente hace años que era totalmente empática en las cortas distancias, pero cuando se iba acercando a la situación de trabajo, tenía una seria dificultad, ponía distancia, se le ponían las mejillas rígidas, la mirada fría, el comentario irónico, era macho man, ¿no? Entonces fíjense que no hace falta para activar los arquetipos ir a tomar un curso de empatía. Lo que tengo que liberarme es de la creencia limitante de que tengo que tener cara de perro si espero que me obedezcan. ¿Lo comprendéis? Entonces, el mensaje final, que ya estamos 1 minuto después de la 1:30, como empezamos 3 minutos más tarde, estoy en tiempo, es todos tenemos acceso a los arquetipos culturales. Todos somos de alguna manera bendecidos con un bagaje cultural, que lo llamamos el ADN cultural. Lo que ocurre es que nos hemos habituado a utilizar determinadas dimensiones de nuestro comportamiento porque aceptamos la creencia de que ciertas dimensiones no nos iban a permitir conseguir el éxito o aquello que nosotros buscamos en la situación de trabajo. El proceso de toma de conciencia que permite asumir responsabilidad para explorar nuevas formas de actuar, es el que nos libera de esas cadenas y nos permite traer otras dimensiones a la situación de trabajo que no solamente nos permiten resolver los temas de rendimiento, sino que nos hacen más felices y más completos en nuestro propio trabajo. Así que, preguntas, ¿eh? Susana, Pues ya podemos sí, pasar a las preguntas. muchísimas gracias, Héctor, por la exposición. Vamos con algunas de las dudas que nos han llegado. La primera es, ¿cuál es el salto más complicado entre los distintos arquetipos? El salto más complicado, muchas gracias, es pasar del miedo a la confianza, es pasar del práctico, el social y el experto al facilitador. Otra de las dudas también nos decía que cuál es el arquetipo más habitual en las organizaciones El actuales. arquetipo más habitual, y eso lo podemos ver en las organizaciones latinas, es el sociable. La gente se vincula por el arquetipo número 2, generalmente, y en las organizaciones anglosajonas la gente se conecta con el 3 porque hay mucho enfoque en la performance. Inclusive hay un presidente americano, Teddy Roosevelt, que decía, y era muy sabio, decía, a nosotros los americanos nos pueden admirar, arquetipo 3, experto, pero no nos van a querer, arquetipo 2. Entonces, fíjense que es bastante frecuente encontrar un chisporroteo cuando usted conecta gente que está, digamos, vinculada desde esos dos arquetipos que se oponen, ¿no? Porque fíjese que el experto es frío, calculador, estrepa, solo viene para eso, ¿no? Mientras que el sociable es bueno, es permisivo, y viene para otro. En realidad me hacen falta los dos, me hace falta todo. Todos estos son como leyendas urbanas de que si eres cálido no puedes ser pragmático y si eres pragmático no puedes ser cálido, que son chorradas que uno aceptó en determinados momentos de su vida y tiene que revisitarlas porque le impide, se está perdiendo de vivir una película mucho más divertida. Otra de las dudas es cuál debe ser el rol de la alta dirección en el cambio cultural. La alta dirección para nosotros tiene que ser sponsor el cambio cultural. Justamente ahora yo estoy saliendo en tren dentro de 2 horas a visitar un equipo de dirección, que trabajamos habitualmente con ellos, y tienen que inspirar con el ejemplo. No es posible que nosotros tengamos en un equipo de dirección gente que utilice el liderazgo 1, 2, 3 a la vieja usanza, ¿ok?
y tenga un discurso estratégico donde quiere que la organización marque la diferencia por trabajar todo el mundo con el 4-5-6. ¿Me entiendes, Susana? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante el trabajo de coherencia con el equipo directivo, porque lo primero que va a hacer la gente es, me están pidiendo a mí que sea generoso, que haga trabajo colaborativo, que comparta información, que respete la diversidad, que no excluye, que no etiquete, digamos, todos estos frutos que tantos programas están dando vuelta ahí, que las empresas compran todo tipo de soluciones, pero ellos no se comportan de la misma manera. ¿Comprendes? Y eso produce una ruptura. Entonces, es importante hacer un trabajo de alineación de aquellos que serán visibilizados como líderes de estos procesos de construcción de equipo de futuro, porque ellos tienen que inspirar con su ejemplo y lo que más cunde en un proceso de transformación cultural es ver que lo que me está pidiendo la gente, la dirección, lo están aplicando las personas que me están apoyando en este proceso de cambio. Sin ese principio de coherencia, estamos invitando a que la gente entre en reactividad y tenemos un problema de falta de integridad porque la gente dice que no practicamos lo que predicamos. Vale, otra de las cuestiones es ¿cuáles consideras que son los comportamientos laborales más valorados ahora mismo por la organización? En este momento los comportamientos laborales más son aquellos que tienen que ver con asumir riesgos para innovar, el facilitador, el asumir responsabilidad personal, que es accountability, en vez de quejarse de que siempre es el otro o de echar balones en los tejados de los demás, asumir responsabilidad por las propias acciones, tener la capacidad de crear esto. Y el 5, que es en donde están trabajando la mayor parte de las organizaciones en el mundo occidental, que es esa capacidad de salirnos de los reinos de taifas, de la mentalidad de silos, de por mi equipo mato, y trabajar transversalmente entre equipos de la organización. ¿Ok? Esas serían para nosotros las peticiones más frecuentes que recibimos, es decir, el 4 y el 5 como opción para salirnos del 1, 2 y 3. Otra de las dudas es si hay alguna metodología de mejora de procesos que pueda incentivar los arquetipos 4, 5, 6 y 7. Por supuesto, gran parte lo van a encontrar en este libro, pero digamos, si usted lee Agile, por ejemplo, Agile, el manifiesto Agile escrito en el año 2001, lo que describe es el funcionamiento de una organización que opera del 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Lo describe coloquialmente. Nosotros con el modelo le estamos poniendo el número, le estamos poniendo el nombre para que usted pueda capitalizarlo, pero siempre ha habido gente que viene a sumar y que se conectó desde ese lugar. O sea, eso que tú preguntas, Susana, es lo que llamamos artefactos culturales. Pues tú tienes dos formas de tomar conciencia y cambiar, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Habitualmente hay que combinar las dos, ¿no? Una, al tomar conciencia de lo que me hago a mí mismo por quedarme pegado a un arquetipo que allá y entonces, en el pasado, me rindió resultados, pero hoy no me sirve. Y otro, la invitación que hace la organización con algo que me invita a colaborar transversalmente, compartir conocimiento y sumar, en vez de estar en una especie de guerra de tronos, juego de tronos, ¿no? Entonces, una sabia combinación de lo interno y lo externo produce un proceso mucho más grato y divertido, porque con esto hay que divertirse, esto no es para la lágrima, en el cual ajustamos o podemos volver a recuperar la capacidad de funcionar desde los arquetipos que hoy nos exige la estrategia. Comentaba Sector lo del libro, nos han preguntado varias personas dónde se puede comprar aquí en España y también fuera. El libro está en Amazon, el libro está en Editorial Areces, está en el Corte Inglés, está en Google y también nosotros trabajamos mucho con Latinoamérica. Hay distribuidoras, no las tengo en este momento claro, pero ya sé que tarda unos pocos días y se puede comprar en Colombia, en México, en Costa Rica, en todos los países. Cualquier duda, se meten en nuestra página web y nos escriben a info
que encantados le damos el dato que tengamos para que usted lo pueda conseguir. Y lo interesante es que el libro tiene una parte donde introducimos herramientas y cuestionarios que usted puede aplicar, básicamente, además del juego de cartas, que hace muy práctico trabajar con esto, porque cuando hoy me traje, fíjese, la camisa con bolsillo. Cuando hemos hecho esto con equipos directivos, otro tipo de equipos, la gente contrató para la puesta en práctica utilizar determinados arquetipos, ¿no? Entonces, como hace un entrenador de fútbol, cuando alguien sacaba lo que no debía, le muestra la tarjeta, ¿ok? ¿Me entienden? Y es un juego, porque digamos, desde un punto de vista neurolingüístico, todo lo que dice acá, tú estás preparado para hacerlo. Lo que te ayuda el proceso es saber cuándo sacas ese player, ese jugador, y cuándo sacas otro en función de cómo es la nueva situación. Entonces, en un primer momento la gente, y por eso tiene este tamaño, se lo llevaba en el bolsillo y jugaba. Momento, y les doy un ejemplo. Imagínense que viene alguien con el arquetipo mentor, el 6, y viene ilusionado porque descubrió una manera de fidelizar un segmento de clientes, aportándole, marcando la diferencia con un proceso, etcétera. Y su interlocutor responde desde el nivel 1, no hay tiempo, no hay dinero, etcétera, y se produce una maravillosa discusión. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí usando las cartas? Muy sencillo. Mira, vamos a contratar. Primero vamos a ver desde el 6, tú también te pones en 6, el retorno de esta inversión que nos puede generar hacer este cambio. Y luego juntos, que me va a encantar contigo, desde el 1, ver cómo lo financiamos. Y fíjese que usted transforma una discusión en una colaboración. Todo esto, que lo vais a tener en la parte final de la presentación, podemos aprender a hacerlo a través de las 3 certificaciones internacionales que damos no solamente dentro de las compañías, sino para consultores independientes. Transformación cultural sistémica, que es en la que se basa el libro. Cultural Transformation Tools, herramientas para medir los valores de Barrett Value Center, y facilitando los cambios evolutivos. Cómo trabajar con los arquetipos para crear una nueva realidad individual en los equipos y en las organizaciones. Otra de las preguntas es cómo podemos motivar para que se produzca ese cambio de arquetipo y qué ocurre si la gran mayoría de las personas de la organización rechazan el cambio. Vale, si la mayor parte de la gente de la organización rechazan el cambio, es porque estamos metiendo la gamba, porque no hemos leído la organización. Por eso es importante la parte de diagnóstico. Nuestra experiencia, yo hace muchos años me dedico a esto y tengo un equipo que trabaja simultáneamente en otros países y pertenecemos a una red donde metodologías como esta se están aplicando en 70 países y más de 30 idiomas. La gente está en carencia cuando le reforzamos la creencia de que solo vienen a trabajar para resolver sus necesidades básicas. Hay un potencial insatisfecho de motivaciones latentes. Esto es lo mismo que si usted enfoca al colaborador como un cliente, lo que se trata acá que cuando invito a ese cliente a sumarse, a que compre mi producto, que podría ser cambio, la transformación, yo tengo que tener conciencia de cuáles son las necesidades o las motivaciones latentes que este proceso al que te estoy invitando te permite expresar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando invitamos a la gente de diferentes niveles de organizativos, tenemos muchos testimonios en vídeos, etcétera, a autoexpresión, cuéntame, bottom up, ¿cómo se te ocurre a ti que esto se puede mejorar? Pero en serio, jefe, usted siempre lo quería hacer como usted dice que tiene que hacerse. No, pónganse de acuerdo con otros y háganme una propuesta. Conecta con otros para ver cómo podemos contribuir a modificar esto, ¿ok? Esto genera una cuota de motivación espectacular porque les cuento, lo que nos pide la gente en los diagnósticos de valores a lo largo y ancho del mundo latino es que aprovechemos su talento, que compartamos información, que les demos reconocimiento. Y la insatisfacción surge porque todavía tenemos muchos líderes de nivel 3
que tienen todas las respuestas y nos hacen falta líderes de nivel 4 que tengan todas las preguntas, porque cuando yo pregunto es porque quiero desarrollar en el otro la capacidad de proponer. Cuando no pregunto y cuando impongo solamente mi punto de vista, es porque tengo un miedo bárbaro de que alguien se entere de que no sea que esta gente por su cuenta puede trabajar mejor que yo y no me necesita. Y esos son los miedos que hay que trabajar en los líderes. Pero insisto, la gente tiene un potencial insatisfecho de motivaciones, de autoexpresión, conexión y contribución. Cuando usted genera un proceso genuino donde la gente puede expresar sus ideas, conectar con otros para llevarla a cabo y se reconocen que son capaces de contribuir, el sistema se refuerza por sí mismo. ¿Cuáles son los principales indicadores que nos muestran las mejoras en los equipos que han pasado por esta transformación? Todos los indicadores del cuadro de mando. Un cambio cultural o un cambio de hábito es un esfuerzo. Si usted lo quiere ver, el esfuerzo de eje horizontal, como vimos antes mi gráfica, fíjese, esta gráfica que le voy a poner ahora, le podemos cambiar el nombre a los ejes y decir que el cambio es un esfuerzo y la evolución es una recompensa. Cuando la gente ve que cambiar el chip, es decir, atreverse a usar otra forma de relacionamiento o trabajo colaborativo con otro departamento, nos permite alcanzar resultados, siente que hay una razonable relación esfuerzo-recompensa. Entonces, este tipo de procesos impulsados por valores y arquetipos dialoga, eso lo van a ver en el libro, con las áreas claves de resultado de la compañía y es un facilitador de mejorar indicadores cuantitativos y cualitativos. ¿Ok? Entonces, desde un primer momento, la legitimidad de un proceso de estas características tiene que estar dada porque nos permite colocar los indicadores de las áreas clave de resultado de la compañía, donde nos pide el accionista, donde nos pide la casa matriz, etc. Y es legítimo que la gente se resista o no respete algo que no tiene una finalidad. Fíjese que de todo lo que estamos hablando es tratar a las personas que están en la organización, como dicen los americanos, como grown-ups, como personas capaces de asumir un compromiso y hacer un esfuerzo para conectar con algo que es una recompensa y lo único que nos pide la gente a cambio es que se lo reconozcamos. Otra de las dudas es qué acciones podemos llevar a cabo para la fase de sensibilización. La fase de sensibilización la hacemos a través de diagnósticos que son ya un modelo de participación. Le preguntamos a la gente, voy a usar esta misma gráfica, ¿qué estás logrando y qué te gustaría lograr? ¿Ok? Con un instrumento, con una herramienta. Y con otra herramienta, que en total les lleva 15 minutos contestarlo, ¿cómo estamos funcionando ahora y cómo sientes que deberíamos funcionar para lograr esto? Con lo cual recogemos la motivación para el logro que tiene la gente y la motivación para el cambio. Esto lo hacemos inclusive con operarios de planta, con la gente que es que no los blue collar, no solamente los del centro corporativo y de las grandes ciudades, con operarios de planta, ¿no? Y ellos tienen una clara visión dentro de lo que es su mirada de micromanagement, de lo que se puede mejorar y lo que se puede alcanzar, y una aún más clara visión, eligiendo palabras sueltas en un modelo que tiene 80 palabras para elegir, en la cual le preguntamos, describe o elige las palabras que describen cómo estamos funcionando hoy para alcanzar este resultado y las que tú propones para alcanzar este nivel de resultado. Con lo cual ya tenemos una sensibilización porque la gente prácticamente nos está diciendo, jefe, si me permite hacer estos cambios aquí, yo creo que esto va a ir mejorando paulatinamente, ¿no? Entonces fíjese que el sistema es evolutivo y funciona en base a motivación, motivación para el logro, motivación para el cambio. ¿Y qué le decimos a la gente? Concedido, si tú quieres, porque lo que la gente pone como opción de lo que hay que cambiar, siempre es positivo y siempre suma, ¿ok? A lo largo de esta transformación cultural, ¿cómo va evolucionando el engagement? El engagement, si vemos nuestra gráfica de niveles, que está aquí, ¿ok? Se dispara. ¿Lo ves? Es simultáneo. Cambio la cultura, cambio de arquetipo. Por ejemplo,
El engagement de nivel 1, 2 y 3 es infinitamente más bajo que el engagement del 4, 5, 6, 7, porque con el 4 me puedo expresar y soy aceptado, con el 5 conecto con los demás y hago trabajo colaborativo y me siento parte de un todo, con el 6 trasladamos estas capacidades y conectamos con los públicos de interés y hacemos alianzas estratégicas, y con el 7 estamos todos creando un mundo mejor a través de nuestros servicios, etcétera. Fíjese cómo hace Danone, que se transformó en una B Corporation. B Corporation es una certificación que dice que queremos ser los mejores para el mundo en vez de ser los mejores del mundo. Fíjese la capacidad de captación, ¿no? Entonces, Susana, automáticamente esto te trae no solamente la capacidad de un rendimiento superior, porque es un modelo colaborativo y no de competir entre áreas, ¿ok? Y es un modelo de abundancia y no es de escasez, y simultáneamente te genera el engagement, porque esto funciona apareado. ¿Hay algún caso práctico que nos puedas comentar de alguna organización que haya pasado? Tenemos cantidades de casos prácticos para los que se quieran acercar, y los utilizamos como elemento de toma de conciencia en nuestras certificaciones, pero le voy a contar uno que habitualmente me viene a la cabeza, que es muy divertido. En una empresa del norte de España, en Asturias, se generó el proceso, y este proceso participativo, la gente hizo iniciativas de transformación, que eran propuestas de cambiar formas de actuar entre ellos para lograr un determinado resultado. Cuando se dio el reporte de estas iniciativas generadas por equipos autoorganizados, uno de los equipos dijo: hemos conseguido la certificación no sé cuánto para poder pintar helicópteros. Es decir, pero ¿cómo han hecho esto?, dice un directivo. Entonces dijeron: lo hemos hecho, pero este proyecto todo tiene 6 meses. ¿Cómo lo lograron? Bueno, hicimos esto, esto y aquello, pero ustedes deberían saber que, bueno, ¿cómo? Esto tarda 2 años. Entonces una chica que estaba en el equipo se levanta y dice: señor, discúlpeme, probablemente lo logramos en 6 meses porque no sabíamos que se requerían 2 años. ¿Me escuchas la anécdota, Susana? Sí, 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 estoy pendiente de organizar las últimas preguntas que Claro, nos pero han llegado. fíjate, yo creo que esa anécdota lo que nos muestra que cuando estamos cuadriculados y creemos que solo vale la información de los expertos, ¿ok? Estamos cometiendo un error estratégico, porque en el entorno VUCA creciente en el que estamos viviendo hay una obsolescencia de conocimiento. Fíjese que Einstein decía: para el que tiene un martillo cree que todos los problemas son clavos, ¿ok? Entonces, hay que dejarse permear por la creatividad de la gente que esté en cualquier nivel de la organización, porque probablemente al no tener lo que es respuestas correctas, dejan de aplicarlas para los problemas equivocados y generan otro tipo de respuestas. Y esto es el gran aprendizaje para que los líderes pasen del 3 al 5, mejor dicho, primero al 4, urgentemente, ¿no? Y además de todo lo que has comentado, y para ir cerrando, la pregunta es: ¿cuáles crees, según tu experiencia, que son los retos para los que debemos prepararnos en el futuro y en ese entorno VUCA, como decías? Bueno, los retos son el dar una respuesta. El reto es lograr que el sistema que tenemos, sea un equipo, sea un área de una organización, funcione como una comunidad de personas con una visión compartida y valores comunes. Es decir, que haya menos fricción en cuanto a tener claro para qué venimos a trabajar todos los días, qué queremos lograr, para qué lo queremos lograr y cuáles son los indicadores. Compartida esa visión en todos los integrantes del equipo, en un lenguaje que resulte asequible a todos. Y en segundo término, el cómo. Una conciencia de que la manera de lograrlo es trabajando de los arquetipos que suman, dejando atrás los arquetipos históricos que ya hemos gastado y que no responden adecuadamente a las nuevas realidades. Que no implica abandonarlos, porque fíjense que en el modelo no decimos no cumpla, le decimos cumpla, pero aportando valor. Y no decimos no logre, le decimos logre, pero marcando la diferencia. Entonces, yo creo que el mayor trabajo es crear ese concepto de comunidad que caracteriza
a las organizaciones exponenciales que saben perfectamente explotar eso y que están creando disrupción y transformación en las diferentes industrias, porque el talento está desbocado y lo que se genera es un ambiente de empoderamiento y de inspiración para llevar a la práctica lo que se nos ocurre con los pies en la tierra y logrando resultados. O sea, que dan ganas de ir a trabajar todos los días en vez de agotamiento por las tonterías que uno tiene que escuchar y aguantar. Pues muchísimas gracias, Héctor, por este webinar. No sé si quieres añadir algo más. No, bueno, que trabajo un poco acá en Palos de Ciego porque no veo a nadie, pero que se sientan libres, visiten nuestra web, tenemos el Info Transformation y estamos encantados de compartir y difundir esta experiencia, principalmente en España, Portugal y los países de Latinoamérica, y que esto básicamente no solo es necesario, sino que se puede hacer de una manera divertida, de una manera humana, de una manera con menos drama y menos sufrimiento, porque a veces me llaman, quien te dice, uy, tenemos el proceso, pero hay un tema de incertidumbre y la gente está preocupada, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué estáis haciendo? Porque el que no se preocupe en el medio de la incertidumbre y mantenga su foco estratégico, nos va a pasar por arriba, ¿no? Entonces, el desafío de tomarnos con espíritu deportivo lo que tenemos en este momento y las que se vienen, ¿ok? Y yo diría que ese espíritu deportivo se logra con la audacia del facilitador y la confianza del tutor, el mentor, el sabio, que ya vienen con esa audacia y esa confianza preinstalada. Pues nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias, Héctor Infer, socio fundador de Transfor Action Spain. Gracias a, no los ves, pero ha habido multitud de asistentes siguiendo el seminario y Muchas gracias. recordaos que en los próximos días os vamos a enviar todo el material del webinar y os emplazamos a futuros seminarios de ORH. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias, Susana. Un abrazo para todos, aunque no los veo. Y hasta pronto, si Dios quiere.